unas cuatro versículos que vamos a ver y los vamos a estudiar. Vamos a ver el primero, ¿cuál fue el orden que Dios dejó y a quién dejó él gobernando todas las cosas? Hermes, si quieres subimos la nota, los versículos para que los vayamos leyendo. Ok. Ahí tienen el primero. Cuando Dios creó todas las cosas, él dijo lo siguiente, y aquí es donde él le dio la soberanía al hombre, que era el príncipe de este mundo, que dependía directamente del rey de reyes y señor de señores, que era el Padre. Y dice en Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en los aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esa era la explicación. El hombre tenía control del hombre, o sea, Dios dirigía al hombre. Acuérdense que el hombre fue creado de la siguiente manera. Él fue creado el espíritu, la conciencia y el cuerpo, o espíritu, alma y cuerpo. Cuando Satanás toma control del hombre, lo invierte el papel y queda cuerpo, alma y espíritu. Satanás viene y cambia el orden de las cosas. Él se apodera del hombre a través del pecado original. Vamos a ver, sigamos bajando, porque voy a hacerlo rápido. Cuando Satanás tienta a Jesucristo, él primero le da la tentación del pan y después le pide que se le adore. Y entonces dice en el 8, y le llevó el diablo al monte más alto, dice, y le mostró todos los reinos de este mundo y la gloria de ellos. O sea, Satanás se está enseñoreando delante de Jesucristo y le está diciendo a él que todos los reinos de la tierra le pertenecen a él. Y yo quiero introducir un poco ese material hoy. Y dice, y le dijo Satanás a Jesucristo, todo esto te daré si postrado me adorares. O sea, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué Satanás está ofreciendo eso? ¿Habría habido alguna advertencia al respecto para que el hombre no obedeciera directamente a Dios? Sí, sí la hubo, y Satanás quiso tomar control directamente del hombre y puso a los israelitas en contra de Dios para que les pusieran un rey. Finalmente ese rey, ahorita voy a explicar qué fue lo que dijo, pero finalmente ese rey Saúl fue quitado. ¿Por qué? Dentro de muchas cosas, porque no era obediente a Dios y porque también tenía él una cosa que Dios le desagrada, que se llama la brujería. Él se fue a visitar a una mujer que se llamaba la bruja de Endor y Dios le está revelando a Saúl que él no lo debe de hacer. Pero antes de que Saúl fuera rey, hay una presentación que le hacen a Dios de parte del pueblo y el sumo sacerdote lo lleva y dice lo siguiente, vámonos a Apocalipsis 13. En Apocalipsis 13 vamos a ver exactamente qué es lo que dice. El anticristo, y aquí hay una frase que ahorita la vamos a ver con mucho detalle para que ustedes la conozcan, dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, dice, y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Dice, y la bestia que viera semejante a uno, poneme el versículo 13, me olvidó, el 13 es el importante ahí, nada más agregarlo arriba. Eso es, perdón, ese se me fue. Ok. Entonces le está diciendo, él dice, y la bestia que viera semejante a un leopardo, que es Alemania, los pies de un oso, que es Rusia, y la boca de un león, que es Inglaterra. Y del dragón salió su poder y su trono y grande autoridad. ¿De dónde salió el poder? Dice, y del dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. El dragón le está dando la autoridad al anticristo para que él gobierne. Y empieza a hacer él los milagros que aparecen posteriormente. Dice, vio una cabeza como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en paz de la bestia. Ahí está involucrado el poder religioso de la humanidad. Pero ahora voy a explicar qué fue lo que Dios le advirtió. Nosotros, esto lo traigo a tema porque en México tiene muchos problemas, Costa Rica ni se diga, y el pueblo lo quieren subir a la pobreza total.
Entonces vean donde Dios lo había advertido. Vamos ahora al libro de Samuel, Samuel 1, 8 del 9 al 22. Dice, ahora pues oye su voz, la voz dice, más protestas solemnemente contra ellos y muéstrales que les trataré el rey que reinará sobre ellos. Él le está diciendo a Samuel el profeta de que vaya y le diga al pueblo que ellos han, la oración de ellos, Dios las ha escuchado y les va a poner un rey. Pero aquí es muy interesante la advertencia que les dice, porque va a subir al pueblo a una esclavitud. Este es el yugo de Satanás sobre las naciones democráticas, sobre las naciones democráticas. Teocracia es cuando Dios gobierna, democracia es cuando el hombre gobierna. Y después tenemos el opuesto a la democracia, que se llama también la anarquía, donde cada individuo es un gobierno para sí mismo. Como dicen, sin Dios y sin ley. Esa es una anarquía. Entonces, el paso que le falta a la humanidad es que entremos a la anarquía, para que cuando estemos en la anarquía, ¿qué significa la palabra anarquía? La palabra anarquía significa ausencia de poder político, descontrol total de las leyes del hombre, falta de autoridad para poder controlar el mundo. Cuando el caos esté dado en su máxima expresión, el anticristo es el que va a entrar y va a poner ahora sí definitivamente una dictadura. Porque al estar ausente el Espíritu Santo, el que va a gobernar todo se llama Satanás, y eso lo vamos a ver a partir del capítulo 8. Pero como Sergio está explicando las doctrinas, es importante que comprendan lo que él va a decir, porque esas doctrinas son los pensamientos de hombres, las filosofías que Satanás metió al mundo para que el mundo se subyugue a los pensamientos del falso profeta que aparecerá muy poco cuando lleguemos al capítulo 2 en la iglesia de Pérgamo del libro de Apocalipsis, y va a desaparecer esta figura en el capítulo 17 y 18 del mismo libro. Dice, dijo pues, versículo 11, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Dice, vea lo que va a hacer. Tomará a vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de él. Vean la sumisión que Dios le está advirtiendo al pueblo que va a pasar. Van a tomar a nuestros hijos y los hijos de los hombres van a tener que ir delante de ese hombre que va a reinar, porque él los va a utilizar a todos ellos. Versículo 12. Y nombrará para sí, no dice que para gobernar el pueblo, dice, y gobernará y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Ahí está ordenando un ejército. Los pondré a sí mismo para que aren sus campos y cieguen sus mieses, y que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de los carros. O sea, ese rey va a tomar control de todas las cosas que hay en la tierra. Satanás se las arrebató al hombre que Dios le había ordenado que tomara control de todas las cosas, y Satanás se apodera de él. Ahora Satanás va a poner el hombre que él quiera. Dice en el versículo 13. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. O sea, está convirtiendo a toda la humanidad en esclavos. Asimismo, tomará lo mejor de las tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Él, como político, se lo va a dar a sus siervos, a quienes, a lo que él quiera. Y aquí empiezan los famosos impuestos. O sea, el pueblo de Dios reclama darle los impuestos a Dios como les corresponde, que nosotros los podríamos llamar el diezmo, que no es un impuesto, porque Dios dice que no es un impuesto, pero sí el hombre está dispuesto a entregarle su dinero a un gobernante para que ese gobernante lo gaste como él quiera y someta a la humanidad a una esclavitud. Y le dice, vea lo que dice el versículo 15, empieza con la palabra diezmará. O sea, significa que obligatoriamente el hombre tiene que entregarle una porción de lo que está haciendo él para su gobierno. En el caso del estado de Texas específicamente, nosotros le entregamos solamente en el impuesto de ventas el 8.25%. En el caso del impuesto de la renta, le estamos entregando un 28%. Solamente suma esos dos, estamos hablando de un 36%. En Costa Rica, nosotros estamos hablando de que el impuesto de ventas es un 13%
de manera estimada y un 30% de impuestos, o sea, nos están quitando directamente un 43%. En México debe ser igual y cada uno de los países lo tiene. ¿Qué es lo que hace Satanás? A través de sus gobernantes, diezma el pueblo. ¿Para qué? Para sostener la gente que él quiere, como dice en el versículo 14. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y lo dará a sus siervos, a sus gobernantes con él, se los van a entregar. Sigamos leyendo, versículo 16. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, dice, y lo mejor de vuestros jóvenes, vuestros sanos, y con ellos hará las obras. O sea, el pueblo que Dios tiene, nosotros, a partir de este momento, estamos sometidos a la esclavitud, todos nosotros. Y fue advertido por el Señor desde el libro de Samuel, que es el libro número 7, que aparece, 8, que aparece en la palabra de Dios. Dice, diezmará otra vez, dice, de toda la producción del hombre, dice, diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. O sea, va a tomar de nuestro grano, va a tomar de nuestros hijos, va a tomar de nuestras tierras, va a tomar de todo y todo lo va a tomar. Él dice, diezmará también de vuestros rebaños y seréis sus siervos. Vea lo que dice en el 18. Clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido. Dice que nosotros los elegimos. Dios lo permite de acuerdo al libro de Romanos en el capítulo 13, pero el que lo decide es el pueblo porque es una sociedad. La sociedad es un conjunto de individuos que viven de una determinada forma de acuerdo a sus costumbres. Entonces, el hombre va a vivir bajo la esclavitud y va a escoger el hombre que quiere que lo gobierne. Dice, mas Jehová no os responderá en aquel día. Ya Jehová no es responsable de los gobernantes que nosotros tenemos. Los responsables somos nosotros porque nosotros los hemos elegido. Por eso es muy importante orar para que el Señor nos dé a nosotros sabiduría. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros, porque es más fácil hacerle caso a un hombre que hacerle caso a Dios. O sea, aparte de las herejías que nosotros tenemos a través de las distintas iglesias que nosotros conocemos, es que el hombre no se arrepiente delante de Dios y deja su camino, sino que el hombre va donde otro hombre para que el hombre le quite sus cargas. Y esa es una función que en algunas doctrinas se llama la iglesia. Y Dios no quita las cargas a la iglesia en el sentido físico, como que dice que nosotros somos salvos por la Santa Madre Iglesia. No, esa no es la salvación. Versículo 20, y nosotros seremos también con todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de ellos y hará nuestras guerras. O sea, ahí está establecido. Ese rey y los reyes de la tierra que son puestos por Satanás están dispuestos a hacer la guerra. Dios llama a paz y Satanás llama a guerra, a contiendas, a disensiones, a iras. 21. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y se refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. Es importante que tengamos esto porque acuérdense, nosotros empezamos en una teocracia, después entramos en una supuesta democracia. De esa supuesta democracia va a venir una anarquía, que es lo mismo que democracia, pero sin ley. Una anarquía y después va a venir una dictadura, la anticristo. Y en todo esto hay una escritura que también quiero que la apunten y la tengan presente, que es en Hechos 5:29, cuando la palabra de Dios dice específicamente, esa no está, Hermes. La palabra de Dios en Hechos 5:29 dice lo siguiente. Respondiendo Pedro a los apóstoles, dijo, es necesario, se pone ahí. Dice, respondiendo Pedro a los apóstoles, dijo, es necesario que entremos en una teocracia antes de entrar en una democracia que se convertirá en anarquía y posteriormente en dictadura. Dios dijo, respondiendo Pedro a los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer la voz del Espíritu Santo internamente que nos abra la conciencia que darle pensamiento a los placeres de este mundo. Tomen esas notas porque eso es bien importante para ustedes.
De aquí en adelante le queda al hermano Sergio la clase. Gracias por escucharnos. Perdón, Danu, ¿cuál pasaje era el de Samuel? Es que no lo anoté, porfa. El pasaje de Samuel era 1 Samuel, capítulo 7. El 7. Déjame te lo doy exactamente. 8 del 9 al 22. Correcto. Gracias. 1 Samuel 8, del 9 al 22. Gracias. Muy bien, gracias. Buenas noches a todos, hermanos, hermanas. Espero que me puedan estar escuchando mejor que la última vez. Tuvimos técnico audio. Primero quiero orar. Por favor, Dios mío, Padre, gracias por este tiempo que has dividido para ahorita, para escuchar tu palabra. Te pedimos que bendigas a todos los que nos están escuchando y a los que no pudieron entrar hoy por cierta razón. Te damos gracias porque eres nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Sanador, nuestro Proveedor. Te damos gracias también porque hemos sido crucificados en ti, Cristo, y hemos resucitado contigo. En nuestros cansancios confiamos en ti. Te damos gracias por nuestra salud. Y también hoy, especialmente para los mártires de hoy en día, que tengo un amigo que murió por en Cristo. Porque tú eres Dios, el único Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, buenas noches a todos desde acá. Estoy acá en Pérgamo, haciendo mucho sol. No se crean, ahí atrás de mí, esa es la iglesia de Pérgamo, que vamos a estar oyendo de esta iglesia casi al final. Entonces, voy a compartir la pantalla y ahí está. ¿La miran? ¿Sí se mira? Bueno, ¿me escucho? Sí. Sí, Sergio, se ve. Sí, se mira. Sí se ve. Bueno, gracias. Entonces, estamos aquí de vuelta, como comenzamos la última vez, vamos a estar hablando de Éfeso, que ya hablamos de Pérgamo, de Teatira, y para la siguiente semana, y al fin también trataremos de cerrar con una clase de resumen y hablando de la idolatría y las doctrinas. Estuvimos mirando las 7 iglesias, pero ahorita aquí están las 3 iglesias donde se entran las falsas doctrinas. Okay. Aquí en esta, Pablo profetizó eventos que después que dejaría la ciudad de Éfeso, y reúne a los ancianos de Éfeso y les advierte que estén conscientes del evangelio, y que al salirse él ya presentía que hasta dentro de sí mismos iban a levantarse y hablar cosas perversas. Entonces, aquí en Pérgamo vamos a ver la palabra perversa, es griega, y la primera parte es per, que es contrario, y verso, pues es la palabra, que es la palabra contraria de la verdad. Pues dicho y hecho, en lo que se fue inmediatamente, sustituyen su propia verdad, más allá de lo que Pablo nunca compartió y más allá del evangelio verdadero. Los ancianos que vivían ahí afirman a los gentiles, que eran los griegos, que ellos habían estado ya en el reino del Espíritu y que habían visto cosas que nadie más había visto. Qué casualidad, ¿verdad? No más que ellos sí la miraron y Pablo no. Y interpretan nuevas revelaciones
Por ejemplo, empiezan a dar la orden descendiente de los ángeles. Vamos a empezar aquí con esta escritura que dejó Pablo a las advertencias en Primera Timoteo, que ya lo vimos en la última semana. Esto es como un repaso. Dice, ¿cómo te rogué que quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandeses a algunos que no enseñan diferente doctrina? Esta es muy importante, mantenernos en la palabra, como está en Josué 1, del 1 al 9. Me encanta ese pasaje, y mantenerlo noche y día a la derecha y izquierda. Entonces, dice el 4, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, para más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y buena conciencia, y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose, disculpen por mi español, desviándose algunos que apartaron a vana palabrería. Entonces nomás estaban hablando y no estaban diciendo la verdad. Queriendo, en el 7 dice, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablaban ni lo que afirmaban. Entonces, en Éfeso vimos que era del 30 al 60, y miramos aquí lo que le deja escrito el ángel a Juan, que le dijera a los ángeles de esas iglesias, que eran los pastores, que habían perdido su primer amor, y que a todo esto, lo bueno que tenían ellos, que odiaban lo mismo que odiaba Dios. No los nicolaitas, sino las obras. Aquí en el 6 dice, pero tiene esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Okay. Aquí estamos, este es de Pérgamo. Estaban en una cima, y también tenían aquí como un auditorio. Este auditorio vamos a estar hablando la siguiente semana de Antipas, que fue una muerte muy fuerte, muy pesada, y si uno lo piensa, después te lo vamos a contar, ténganlo en mente allí. Pérgamo pasó del año 313 al 600 después de Cristo. Entonces vamos a leer una escritura aquí de Apocalipsis 2. Seguimos ahí en Apocalipsis 2. Si se van allí, si tienen Biblia, teléfonos, entonces comenzaremos en el versículo 14. Y en Éfeso era un castigo que habían perdido el primer amor. Pero aquí dice, pero tengo unas pocas. Fíjense que nomás son pocas. Imagínense si nomás fueran muchas. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que después lo vamos a ver, que enseñaba Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, que lo vemos todavía en este día, y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Sigue el 15. Dice, y también, fíjense, dice, tienes, la lista sigue, tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Si se acuerdan aquí, el año es del 313 al 600. La iglesia de Éfeso era del 30 al 60. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué dice que aquí retienen la doctrina de los nicolaitas? La cosa es de que como los echaron fuera de Éfeso, prendieron la luz, llegó la luz de Jesús,
y los echaron fuera como cucarachas. Salieron corriendo a Pérgamo a ver dónde podían allí mover sus antenas. Entonces, dice, y de vuelta dice, y también tienes los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco, lo vuelve a decir. El 16 dice, por tanto, de vuelta les dice, arrepiéntete, una palabra amorosa, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Ok, ahora nos vamos a ir a poquitito, regresamos a Éfeso, de hablar de los nicolaitas, porque la semana pasada no acabé mucho, entré un poquito, entonces ahora va a ir con mucha pulpa lo de los nicolaitas y entraremos poquito a la doctrina de Balaam. Entonces, ahí ustedes acaban de leer que viene una palabra griega que viene, Danubio lo ha explicado mucho y si se ponen ahí en el Google, las palabras griegas las puede buscar. Dice Nico. ¿Qué es Nico? Dice, es un dominio que dice, es un dominio o conquista sobre otros. Y laos o laicos, que es el pueblo o la gente común. De allí podemos analizar la composición de Nicolaos, que viene a ser algo así como dominio sobre el pueblo. O sea, aparte de que estaban creando como un gobierno, un capitalismo, estaban en una montaña. Cuando estábamos chicos que jugábamos el rey de la montaña y a ver quién podía ir. Y es lo que querían hacer. Querían todavía tener esa jerarquía. Entonces, por lo pronto sabemos que los nicolaitas eran grupos muy determinados, levantando falsos, porque Jesús realmente estaba molesto por las obras que hacían los nicolaitas. Cristo estaba, un momentito, aquí se me atoró, no corre esto. Un momentito. Ok, ya está. Dice, Cristo estaba en contra de ellos y se da a conocer, como ya lo leímos, lo que Juan le escribió al ángel. Y él sabe que los cristianos también odiaban las obras de los nicolaitas. Y de hecho, Jesús les dijo que odiaba las acciones y las doctrinas, no los nicolaitas, nunca los odiaba. Así que hay tiempo a arrepentirse, a gente que no conoce a Cristo y ha estado por los malos caminos, y nosotros que somos la luz, y parar de ser esponjas y absorbiendo pura palabra, tenemos que cargar un vestuario de espejo para que refleje la luz de Cristo y poder hablarle a esas personas que tal vez se estén escondiendo de Jesús porque piensan que están en lo mal, pero Dios está más cerca que nuestra sombra. Entonces, seguimos aquí. Entonces, los nicolaitas ya habían desviado tanto a la gente que ya no solo creían en un solo Padre, Dios, sino había un Dios. Ellos decían, si miren aquí en mi mouse, que era el Padre Dios, que es el Padre Dios nuestro, todopoderoso, pero ellos querían, como ya había los dioses y los de los romanos, entonces ellos decían que había otro Dios secundario y creaba un Dios. Y después si se juntaba con un ángel, creaba otro Dios y otro ángel y otro Dios y otro ángel y otro Dios hasta que llegara, era un Dios inferior, hasta que llegaran a un profeta o un ángel que era Jesús, para que esa persona, los gentiles, pudieran hablar con Jesús. Entonces esa persona, ya conociendo a Jesús, podía conocer el Dios de Jesús, que era el Dios del Dios, que el Dios del Dios, hasta llegar con el Padre que nosotros conocemos. Y si se fija aquí, todos estos dioses, yo le he puesto la D minúscula y al Dios Padre mayúscula, que nosotros tenemos ese escalón directamente, no tenemos que ir como acabo de explicar.
rápidamente tenemos esa conexión. Esto los nicolaitas lo basan en el sueño que tuvo Jacob. La escalera mostraba que los ángeles ascendían y descendían del cielo hasta, perdón, otra vez se me sigue atorando aquí. Que aquí está. Ascendían del cielo hasta la tierra, por lo que incluso usaban las escrituras para enseñar las falsas doctrinas. Ok, entonces regresándonos a Pérgamo, otras doctrinas como la mitología, está el Zeus, Diana, Atena, Hércules y Ridículas. No, ese no. Se dan a ser los grandes filósofos también como Aristóteles, Sócrates, Plato y Tazón. Los ancianos de Éfeso empaquetaban muy bien el evangelio, pero en falso, en una manera muy engañadora. Y los líderes usaban el púlpito para enseñar de vuelta las falsas doctrinas. Este era un problema grande en el primer siglo. Por eso es que Pablo le demuestra a Timoteo, le demuestra aquí que era una enseñanza excelente. De vuelta, en el griego, ellos usaban la palabra heterodidáscolos. Y didáscolos, esta palabra la miramos la semana pasada también. Aquí dice hetero, era un tipo diferente. Didasco era una enseñanza o dar clases, viene de discipulado. Y kalos, que estaba excelente. Entonces estaban, dice aquí, le dice, era todo lo contrario, y pero Pablo les dice que nomás hay una sola doctrina. Ok, a ver. Entonces, aquí vamos también ahorita a mirar poquito lo que es el nicolaísmo. Dejamos ir a los nicolaitas un poquito, pero el nicolaísmo se empieza a mirar, dice aquí, el nicolaísmo fue el sistema que dejaron plantado los nicolaitas para darle a las iglesias que empezaran a florecer, y era perjudicial para la vida de la iglesia hasta el día de hoy. Hay algunos tesis que tratan de sugerir que las nicolaitas eran una secta que invadía iglesias cristianas con costumbres antinomias, que quiere decir contra lo normal. Okay. So, hay tesis que dicen que esto sí existió y que profesaban el libertinaje. Pero sin embargo, también muchos acuerdos historiales irresponsables han abordado esta cuestión y han tratado de desestimar tal declaración. Entonces, dentro los profesores y ahí andan enredados también todavía nicolaitas que no los quieren echar fuera. Entonces, la obra y la doctrina de los nicolaitas consistió en jerarquizar a la iglesia, destruyendo el armazón horizontal. Dios acababa de rasgar el velo cuando su hijo fue crucificado para el hecho de nosotros tener una relación directa a él. Ahí pongo una pausa, y cuando andaba haciendo este estudio y buscando canciones y todo, me encontré un pasaje muy bonito que se llama Él es. Y al final de esta sesión les voy a mandar el link, y es como de 11 minutos para que ustedes lo miren. Entonces, es muy bonito. Entonces, nosotros teníamos una dirección directa al Padre, pero los nicolaitas restablecieron una orden y levantan uno que es piramidal. Entonces, de vuelta, nadie podía entrar al tabernáculo, no más que ellos, y ellos querían de vuelta estar en la cima de ese control, por decir. Esa es la obra obra y doctrina que tanto aborrece el Señor.
Entonces, Él es el que debe de haber y nadie más. Así, entonces, así nace el clero de los nicos y el laicado, que eran los laos, y hacen una raza clerical con privilegios especiales, fuerte ligado con el César, que aquí usted lo mira, vienen los dioses, la mitología, viene la filosofía, y se empieza a juntar todo lo que es universal. Entonces, evidentemente el dominio sobre el resto del pueblo, los laicos. Los nicolaitas comenzaban a dividir el pueblo en dos, que eran los clérigos, que eran personas apartadas, doctas, espirituales y con privilegios, y los laicos, que correspondían al resto del pueblo. Desde aquel tiempo comienza esa escritura piramidal dentro de la iglesia, aún sin mantener las santas escrituras como los principios de la iglesia. La sencillez de la iglesia se vio paulatinamente reemplazada por una institución organizada con jerarquías y con moldes seculares y paganos extraídos del romanismo y los dioses míticos que ya se les adoraba. En otras palabras, era el nacimiento de la iglesia romana y los santos. Entonces, ahí le seguimos. Aquí. Ok, entonces aquí vamos a ver, seguimos con el nicolaísmo, en donde se miran y cómo se han desarrollado. Estaba hablando con Hermes la semana pasada de cuántas religiones se han hecho y dividido, más de 30,000, pero las que nosotros miramos evidentemente que han venido por siglos y siglos, tenemos aquí unos cuantos, que tenemos el budaísmo, ¿verdad? Y ahí lo tienen. El ateísmo, estos son ateos, si se acuerdan, el Stephen Hawking, él era cristiano, creía en Dios, pero la ciencia lo dominó y después no creyó, y era el que trataba de hacer la relatividad de la vida. Y este hombre, otro que a todo esto fue el diseñador de la bomba atómica, que era el agnóstico. Tenemos el politeísmo, la idolatría, tenemos adoraciones, cosas materiales. Tenemos ahora en las iglesias, ahí si se fijan, dicen todos son bienvenidos. ¿Qué quiere decir? Están de vuelta los nicolaitas ahí en la iglesia y cambiando la doctrina, y otras clases de fe, musulmanas, islámicas, y ahora hasta hoy en día tenemos el Scientology, y también hay los cuestionar a Mahoma como un profeta, a Muhammad. Entonces, vamos a leer aquí de vuelta. Dice, pero tengo lo que habíamos ya leído en el principio, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. La carta, ahorita me regreso a la escritura. O sea, la carta de Pérgamo nos muestra la decadencia espiritual de la iglesia. Éfeso significaba la iglesia deseada, pero Pérgamo significaba casamiento. La deseada iglesia de Cristo había decaído hasta llegar al punto de olvidar su compromiso con su Señor y definitivamente contraer matrimonio con otro. Entonces, aquí la pregunta es que brota evidentemente, ¿con quién se casó la iglesia de Pérgamo? Entonces, uno puede contestar que era con el mundo. Entonces, aquí, donde me miran donde estoy hablando, que atrás está el fondo Pérgamo, están estas columnas.
Esta era un templo para Esclepios. Era bueno, le voy a leer, dice, había un templo llamado Esclepios que se encontraba en la sección inferior de la antigua Pérgamo. Este era un centro de curación masiva que se llamó Esclepio, y él era el dios de la curación. La gente venía aquí de todo el mundo romano para ser sanada. Eran tratados por médicos y por los sacerdotes de Esclepios, que intentaron usar poderes sobrenaturales para curar a los enfermos. Incluso los grandes emperadores romanos venían aquí para ser sanados, y como parte del proceso de curación, tenían que adorarle al dios Esclepios y a quién sabe qué cuántos dioses que había allí, con la esperanza de ser sanados. Los creyentes nunca entrarían en este templo porque ya habían sido salvos, lavados en la sangre, y fueron liberados de todas estas localidades paganas. Venir aquí no era lo más inteligente que hacer, y si entraban aquí salían muy oprimidos y lo trataban de evitar lo más que podían. Aquí está un poquito de lejos, y tenían otro auditorio. Por todos lados había auditorio. No había WhatsApps, entonces ahí se sentía la gente y ese era el Facebook, a oír todas las cosas que no eran verdaderas. Entonces, aquí está Pérgamo. Si se dan cuenta, aquí ese es Esclepios, y aquí está Pérgamo. Este era otro mucho más grande que ni del de Esclepios ni de Éfeso. Entonces, empezaremos con el rey de los moabitas. Aquí vamos a empezar con la doctrina de Balaam. Es nomás un entre. Empezamos con el rey de los moabitas, que era Balac. Y a pesar que él era rey, él tenía un gran temor porque los israelitas los rodeaban y no querían ser echados de la tierra. Así que Balac mandó a llamar a Balaam para que maldiciera a los hijos de Dios. Esto se encuentra en el libro de Números 22, del 1 al 20. Y es cuando le manda a llamar, pero aquí en el 22 al 21, 38 es cuando Balaam va y el asno habla. Entonces dice aquí, Balaam no tenía el poder de maldecir al pueblo de Dios, pero no se rindió, sino que quería derribar al pueblo de Dios, por lo que introdujo una doctrina o un método para destruir al pueblo de Dios. Entonces le dijo el rey Balac, déjame decirte cómo destruir al pueblo de Dios. Del mismo modo que Balaam le dice a Dios, el diablo no puede maldecirte, pero a través de tu comportamiento, de nuestro comportamiento incorrecto, podemos caer en destrucción de nuestra propia vida. Y nosotros no queremos hacer esto, así que vamos a estar poniendo mucha atención a la siguiente semana, cuando hable en el libro de Números 25, que empieza a decir la doctrina de Balaam. Aquí lo mira uno a Balaam tratando de maldecir al pueblo, pero no pudo. Y pienso que es la última escritura que tengo. Dice en Números 22, 6, 7, Balac manda a llamar a Balaam, dice, ven pues ahora te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Fíjese, Balac ya sabía que no podía y lo quería maldecir. Dice, quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito,
y el que tú maldigas será maldito. Ahí nos damos cuenta que también él ya sabía de la promesa que le había hecho Abraham, cuando el que me bendice, yo lo bendigaré, y el que me maldice, yo lo maldiceré. Dice, entonces fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Midian con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Allí se me hace que le voy a poner, es una pausa, no, déjeme ver. A ver, permíteme. Sí, sí, ese es el último que tengo, pero lo que les quería también decir de que, bueno, sí, Balaam, déjame ver aquí, leyendo lo de Balaam, me di cuenta que él era en los tiempos de Moisés, y él era hijo de uno que se llamaba Baal Peor, o sea, era el peor, ¿verdad? Pero así dice. Y toda esa generación, que parece ser, tengo que leerlo mejor, parece ser que era el tatarabuelo, que era Baal Peor, que tuvo al hijo Balaam, que tuvo un hijo y le puso como al padre Bear Peor, y después él le puso el nombre como el hijo del primero. Entonces había saltando generaciones. Pero Balaam, el primer Balaam, era el mismo, era un adivino, que era un mago, que era un brujo, como estaba hablando Danubio, que era el mismo brujo que le aconsejaba al faraón cuando Moisés fue allí con la vara y la serpiente, y es uno de los magos. Y a todo esto, si ustedes se acuerdan de la película esa de Charlton Heston, y hay nada más uno, sino hay varios, pues todos esos eran familiares, eran hermanos de Balaam, y todos eran consejeros y magos del faraón, y dando falsas doctrinas a los egipcios. Y me quedé muy interesante que ahí estaba desde entonces todo lo mal. Por lo pronto es todo lo que tengo ahorita, de un entre ahí de lo que es Balaam. Si tienen preguntas, nos las pueden poner ahí en el WhatsApp, y les trataré de contestar con lo que ha compartido con ustedes hoy. También les mandaré mis notas, igual como las primeras. Si alguno de ustedes no las han recibido, déjenlo saber y nosotros se las damos. Total, si hacemos un repaso de los nicolaitas, de lo que vamos viendo, van diciendo todo contrario, querían el dominio, querían quedarse como los fariseos, pero el poder de Dios es más potente que eso, y la iglesia que se quedó, creo decir, silencia, pero en oración fuerte por aldeas y por casas, estuvo muy fuerte, que hemos llegado hasta donde estamos ahorita. Son las iglesias de hoy, nuestras casas, nuestros Zooms, para seguir orando por, por, por los que no han conocido a Cristo. Y la semana pasada dije también la persecución de los cristianos, y puse allí un retrato de los ISIS. Hoy me enteré de un amigo que estaba en CBC, y él ya tiene como unos 7, 8 años de que decidió dejar todo, su trabajo, su casa, sus familiares y padres,
y se llevó a su esposa a África a hacer norias. Y de, batalló mucho. Aparte de eso, de hacer norias, él era para llevar la palabra. El ministerio de él se llamaba RC4, que era R4C, R4C, Real for Christ, ser real para Cristo. Y lo hizo. Y fue y necesitaban unos diseños y le ayudé a hacer unos diseños para la aldea que tenían. Y le robaban, venían de otras tribus y le robaban y les quitaban las medicinas, y su esposa, siendo enfermera, se la llevó. Total, le hicieron un cerco a la aldea y estuvieron en buenas manos, por cierto, pero hace 2 semanas se les compuso su carro y fue a la ciudad más cercana. Mientras que la estaban arreglando, él caminó por una playa y lo agarraron y lo maltrataron, tanto que lo mandaron al hospital y la semana pasada murió. Pero para mí fue un privilegio conocerlo, y él para mí lo considero como un mártir de hoy día, de que él dejó todo para ir a dar las enseñanzas a Nicolaitas. Como los Nicolaitas que no las daban, fue a dar las enseñanzas de Jesús, discúlpeme. Entonces, ¿cuántos de nosotros estamos aquí sentados y sí lo hacemos? Pero llega el momento y no, mejor no. A todo esto, este muchacho se llama Chris, vino y me invitó para ir para allá a África, y dijo que él iba a empezar un fondo para yo ir para allá, y me emocioné. Pero empezó lo de la pandemia y me detuve y tuve que regresar los fondos que me habían dado. Y ahora que oigo esto, le doy gracias al Señor de que por algo no fue. Yo iba a ir nomás por una semana y así estuvo, pero eso es tan vivo hoy, las iglesias, los del arco iris, y eso que usan nuestro arco iris no es de ellos, es nuestro. Vinieron y lo secuestraron. Dios puso ese arco iris para lo de él, no lo que anda surgiendo en el mundo. Y vienen los nicolaitas y usan el arco iris como que si fuera de ellos, que si fuera propio, y no lo es. Y las iglesias, y lo vamos a estar viendo más con las doctrinas de Balaam y Jezabel. A todo esto, la doctrina de Balaam era el asiento o el trono de Satanás, que lo miraremos la siguiente semana. Entonces, por lo pronto, eso es todo. Se me hace que el tiempo se me acabó, pero el corazón no. Bueno, muy bien. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Por qué